Bienvenidas y bienvenidos a la sección de la entrevista de su programa Miradas. En esta ocasión tenemos como invitado especial al licenciado César Ríos, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI. Para comenzar este espacio me gustaría tener una breve introducción desde el punto de vista del INSAMI, cómo cerró el 2020 con respecto al tema de la política migratoria de Estados Unidos hacia Centroamérica y concretamente hacia El Salvador, porque de eso se desprende el siguiente tema que vamos a desarrollar con usted. Mira, finalizamos el 2020 con una reducción bastante considerable de personas migrantes y también una reducción de personas deportadas. Pero esto no te quiere decir que las condiciones o las presiones sociales de por qué se va la gente se mejoraron y por eso se fueron menos. Se fueron menos porque las condiciones a nivel global fueron diferentes. Igual manera los deportados. Por lo tanto, 2020 es un año muy particular. Lo que podríamos considerar es que la crisis provocada por la pandemia vino a impactar a nuestros países, principalmente nuestras economías pobres, y que fortalece aquellas presiones sociales que hacen que nuestros jóvenes y nuestra población en general tome la decisión de irse. Vamos a ser más pobres, por lo tanto va a haber menos posibilidades laborales y de ingresos y mucha presión de seguridad. Hablemos, César, de 3 convenios y un acuerdo migratorio que firmó el gobierno de El Salvador con el gobierno de Estados Unidos en septiembre del 2019. Uno de estos acuerdos tiene que ver con que El Salvador será el país receptor de solicitantes de asilo de centroamericanos o de otras nacionalidades que puedan, digamos, ser abordados cuando lleguen a la frontera de México o Estados Unidos. Hablemos entonces de este acuerdo que está por entrar en vigencia, ¿verdad? Y que fue básicamente acordado sus últimos detalles el 15 de diciembre entre ambos gobiernos, César. Desde el INSAMI, ¿qué lectura dan a este convenio? Estos convenios que se llamó como Tercer País Seguro, el cual nadie entendió, en el tema de derechos humanos a nivel global, no se comprende cómo nuestros países lograron firmar ese tipo de acuerdos, porque va sobre los derechos de la persona. Nuestros países no tienen las condiciones de resguardar, de proteger aquellas familias que caminan huyendo de una presión de seguridad. Por lo tanto, casi podríamos decir que son acuerdos impuestos. Una de las cosas más grandes que tenemos en este momento, de acuerdo a la nueva realidad política en Estados Unidos, nuestros gobiernos deben iniciar las relaciones con Estados Unidos bajo términos de respeto y de reconocimiento de nuestras realidades. Porque estos acuerdos de lo que usted menciona, de tercer país seguro, de protección de la frontera, de controles migratorios a diferentes niveles, es bajo un interés exclusivamente norteamericano, sin tomar en cuenta las realidades de nuestros países. César, pero a nivel país, ¿cuáles son las implicaciones que puede tener un acuerdo de esta magnitud? Y sobre todo, ¿cómo leerlo desde fuera? Es decir, desde el punto de vista de las personas que están solicitando refugio o asilo en otros países. Es que lo que pasa es que determinar políticas migratorias de parte de Estados Unidos, el fin de ellos era detener todo flujo migratorio que podría salir a costa de lo que sea. Y sin clasificar de quiénes son migrantes laborales y quiénes son migrantes en búsqueda de refugio, de protección. No respetar esas condiciones de la familia, de las personas y de los niños que salen huyendo y darles una clasificación única a todos, esto sobrepasa todos los principios y compromisos de derechos humanos que podamos tener.
para nuestro país, por ejemplo, fortalecer a El Salvador para resguardar las fronteras, para que nadie salga, y de repente tienes una familia que está huyendo de una presión, le dicen, si usted no me entrega a su hija, vamos a secuestrar a su hijo y a su hija y van a pasar en manos de la delincuencia. Entonces ellos decían, mejor nos vamos antes que le hagan daño a su hijo. Entonces se van huyendo. Y lo que ellos van en búsqueda no es lo que van en búsqueda es de que le abran los brazos y que los protejan, no que le cierren las fronteras. Y esos fueron los acuerdos que se impusieron con el gobierno anterior de Estados Unidos. Creo que es la oportunidad para que nuestros países reflexionen que cualquier cooperación que pueda dar Estados Unidos no debe ser a cambio de ayuda. Estos convenios han sido firmados por el gobierno de El Salvador, Guatemala y Honduras. Dada la relación de poder que hay de Estados Unidos hacia la región, ¿tenían nuestros gobiernos algún margen de maniobra para decir no a una propuesta de esta naturaleza, César? Nosotros como INSAMI planteamos de que una de las cosas más impactadas del gobierno de Donald Trump es que astilló los procesos de integración centroamericana. Y la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos se pone a negociar con México de manera bilateral con Guatemala, de manera bilateral con Honduras y de manera bilateral con El Salvador? Y casi el mismo proyecto, el mismo plan. ¿Por qué no lo hace a nivel de integración? Entonces empezó primero a dividirnos, ¿ya? Y hacernos presión de manera individual a los países. Y de repente nuestros grandes avances de negociar de manera regional fueron rotas en ese momento. Al presidente Trump se le vence su periodo el 20 de este mes. ¿Qué margen de maniobras tienen entonces con la llegada del presidente Biden a que haya una nueva mirada de la política de Estados Unidos hacia la región, o podríamos hablar de un continuismo? Tanto este gobierno republicano como el entrante demócrata coinciden ambos en detener todo flujo migratorio irregular, ¿ya? Ninguno de ellos va a permitir la entrada de personas y familias de manera irregular a Estados Unidos, y van a crear todas las condiciones para que no pasen. Y te quiero caracterizar eso iniciando la respuesta, porque muchos creen que con el cambio de gobierno se van a facilitar las cosas para entrar. Y no. Tenemos ya esta propuesta de los coyotes que le están diciendo a la familia que cuando entre el nuevo gobierno, ellos se comprometen a llevarlos y ponerlos dentro de Estados Unidos. Eso es mentira. No va a ser así. El otro tema es que sí puede ser un abordaje diferente en el tema de política migratoria. Recordemos que este gobierno republicano, como este demócrata, y como los últimos 10 presidentes que ha tenido Estados Unidos, han utilizado la misma ley migratoria, ¿ya? Y la ley migratoria te orienta a detener a las personas migrantes. La interpretación de esta ley es lo que ha dividido la actuación de los diferentes gobiernos. Por lo tanto, se abre la posibilidad de poder ser más sensatos en la negociación con Estados Unidos, de poder ser más de respeto, propuestas que pueda tener el gobierno demócrata, pero sin descuidar de que Estados Unidos no va a permitir la migración irregular. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en el último informe publicado justo en diciembre del año pasado, hablaba de que solo El Salvador tiene no menos de 36.970 solicitudes de asilo. Es decir, que en condiciones de guerra, de posguerra, en condiciones de pandemia y sin pandemia, los salvadoreños siguen yéndose y buscando otras posibilidades de desarrollo fuera de sus fronteras. Dicho esto, César, mientras no se combatan las condiciones estructurales entonces que generan ese desplazamiento hacia otros países,
¿los salvadoreños seguirán migrando? ¿O qué debería de ocurrir en nuestro país para que esto, digamos, sea una posibilidad, pero no la opción? Correcto. Yo creo que ahí viene, tú identificas muy bien los retos grandes de este gobierno. La canciller de El Salvador planteó que la migración se redujo un 90%. Donald Trump en su campaña electoral dijo que se había reducido el 70% de migrantes pasando la frontera. Digo, estos datos alegres no quiere decir que se han mejorado las condiciones de vida de nuestra población. Los jóvenes se van porque nuestro país no les dan las herramientas suficientes para tirar luces largas de su vida, su proyección del desarrollo de su vida. Y cuando se ven que no hay posibilidades en su municipio, en su cantón de ese desarrollo, van a buscar respuestas en el exterior. Lamentablemente nos encaminamos a una situación más difícil después de la pandemia en nuestro país, de mayor pobreza y mayor crisis. Esto va a fortalecer las características que empujan la migración. La migración no se va a detener. La migración va a aumentar en la medida que los gobiernos tengan capacidad de afrontar esta realidad. Las migraciones existen porque las políticas de los gobiernos de nuestros países no han tenido capacidad de dar solución a las condiciones de calidad de vida que pide una población, una familia o una persona. Mientras no se tenga calidad de vida, vamos a estar migrando. Es decir, que el 2021 no plantea o no pinta un panorama alentador para los salvadoreños que están en condiciones de bastante vulnerabilidad, César, y que ven en la migración como la única alternativa, la única solución, o estamos siendo como muy pesimistas? Mira, va a depender de la manera como nuestro gobierno afronte la realidad. No podemos dejar de hablar que en el año 2021 El Salvador va a encontrarse con un nuevo orden político municipal y un nuevo orden político legislativo alineado con el Ejecutivo. Nosotros como entidad especializada en migración, como INSAMI, le estamos pidiendo al gobierno que descentralice la aplicación de las políticas migratorias internas y le dé un protagonismo mayor a los gobiernos municipales, ¿ya? Y sacar de la Cancillería, porque en este momento quien atiende el tema migratorio son las cancillerías, que son expertos en temas exteriores. Pero ¿de dónde salen los migrantes? De las comunidades. ¿De dónde regresan los deportados? Regresan a las comunidades. ¿A dónde llegan las remesas? A las comunidades. Y los alcaldes no opinan mucho en tema de política migratoria. Si hacemos una desconcentración de la aplicación y el diseño de políticas migratorias en nuestro país, podríamos tener mayor capacidad de anticiparnos a hechos de migración si estuvieran en manos de los líderes municipales, de nuestro liderazgo político municipal, la aplicación de políticas migratorias. Y de esa manera identificar oportunidades, de esa manera identificar opciones de migración laboral ordenada, y ahí, pero que sean los alcaldes quienes orienten esa realidad. Bueno, hemos conversado con César Ríos, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, a quien agradecemos sus aportes a esta entrevista y a quien le deseamos también muchos éxitos en su labor de cara de apoyo al migrante en este nuevo año, César. Un fuerte abrazo a todos los que nos ven y que tengamos un próspero año a todos. Y a ustedes que nos escuchan, que nos sintonizan cada semana, le agradecemos su apoyo y le invitamos a continuar con más de Miradas.